Hoy el problema de la subfertilidad por alta producción es un tema que han discutido mucho investigadores de los países a los cuales les solemos comprar semen y ya prácticamente eso está casi fuera de discusión de si es realmente una subfertilidad por alta producción o si, digamos, como pretenden algunos, es una subfertilidad por alteraciones o falta de manejo y nutrición. Hace unos 40, 50 años se empezó a dar unas altas producciones que hoy en día nos sorprenden, porque cualquier prácticamente vacuno de leche holando con ese origen, en vaquillonas de 30, 35 litros en primera lactancia nos sorprenden, como nos sorprenden vacas de 40, 50 litros diarios en sus picos de producciones, por supuesto, que hacen que ese animal, a partir de esas altas producciones, pierde al momento del parto gran condición corporal y se viene abajo. Ese problema de alta producción y baja condición corporal ha hecho que se demuestre que la reproducción está íntimamente relacionada, las altas producciones fundamentalmente, con una baja en la reproducción. Y entonces se crean, y yo diría incluso más, aparte de bajar la reproducción por factores de fertilidad, también hay problemas sanitarios, inmunitarios y problemas de todo tipo que se originan en un animal sumamente estresado. Porque una vaca que produce esa cantidad de leche es una vaca muy estresada, una vaca que no puede comer todo lo que debería comer en las primeras por lo menos 15, 20 días. Y después incluso eso se traslada a los problemas que vamos a ir analizando punto por punto a través de la conversación. Decía que al no poder comer, la vaca, o mejor dicho, no tener suficiente capacidad ruminal por el parto, por la capacidad que le ocupó el ternero y todo eso, aparte de tener problemas en el mismo parto o en el preparto, que es la época que llamamos normalmente de transición, 20 días antes, 20 días después, o prácticamente mes y mes después, lo cierto es que al tener esos problemas desencadenan una serie de hechos que vamos a analizar y que yo he puesto en una anotación particular, que son factores primordiales, fundamentales para originar esos problemas. Empiezo hablando de la anovulación y el anestro. El anestro es una cosa que vemos todos los días en vacas que llegaron a los 60 días y no tienen una actividad ovárica normal. Ese anestro está fundamentalmente basado en que todo el trastorno que sufre el animal con su caída de capacidad corporal o peso, digamos así, por el balance energético negativo, está dado en una menor presentación de los picos de LH. La LH, que es la luteinizante, es una hormona que viene desde la hipófisis y también está mediada por la GnRH que está en el hipotálamo, y esa LH es la que da con su pico la que va a ocasionar la ovulación. Al no haber el LH y el estrógeno, que están, los estradioles que están fundamentalmente a nivel ovárico, segregándose como buena hormona, entonces tenemos un VEN o sea, la baja de energía neta, el balance de energía neta, tenemos ciclos anormales. Las vacas no se alzan, las vacas están paradas, si lo tenemos que revisar, vamos a encontrar ovarios que prácticamente no tienen consistencia, no tienen actividad, no hay ni folículos ni cuerpo lúteo, que son dos elementos fundamentales para nuestra guía, tanto ya sea con el ecógrafo o con la mano. Yo recomiendo mucho para las revisaciones periódicas que se hacen en buena cantidad de animales, pero que por lo menos los colegas más jóvenes tengan un buen tacto y que practiquen mucho el tema del tacto, porque realmente ha sido gran parte de nuestra vida, de la mayoría de los veterinarios que ya somos un poquito grandes, que el tacto rectal nos ha permitido, buscando esas variables que tiene el ovario, que son el cuerpo lúteo, los folículos y todo lo que hace a la bolsa ovárica y demás anexos reproductivos de la vaca, nos ha permitido
imaginar en muchos casos, pero indudablemente sobre la realidad, qué es lo que está pasando con ese animal. Realmente yo muchas veces pienso y digo, si yo no viera absolutamente nada, haciendo tacto rectal con guante como corresponde, puedo decir ese animal en qué pasto está, si está comiendo bien, si está comiendo mal, si está bien nutrido o directamente está sufriendo algún problema sanitario, como suele pasar, por ejemplo, con el tema de los problemas podales. Pero bueno, decía que la subfertilidad se manifiesta a través de la anovulación, que es el otro proceso. O sea, hay vacas que ciclan, pero que no ovulan. Ese problema se da mucho en las vacas de alta producción. O sea, lo que se va liberando, las sustancias que se van liberando a partir de las grasas que el animal echa a mano en esos primeros meses de lactancia o de posparto, hacen que se alteren los folículos y los ovocitos que están dentro de los folículos. O sea, tenemos digamos, una gran alteración de esa ovulación, ese fenómeno que es todo el proceso de la ovulación y la foliculogénesis, que es todo el proceso que se va dando en los ciclos sexuales de las vacas, que sabemos que duran entre 18 y 24 días, promedio 21 días, cuando la vaca cicla normalmente. En estos casos tenemos o anestro o vacas cíclicas, pero que anovulares. O sea, no van a quedar preñadas, no se va a producir el futuro embrión y después el feto. Otro punto bastante importante aquí también es en esa función ovárica anormal, que hay otros factores que están también trabajando mal a raíz del balance energético negativo y que han hecho que se anote en esas vacas de alta producción mucha mayor cantidad de mellizos, que es un factor negativo en la producción láctea, porque saca estado corporal y porque directamente produce trastornos a nivel del útero. En muchos casos son vacas que a veces no vuelven a quedar preñadas y por supuesto la producción baja un 40% por poco. Y otro de los problemas que también se ha notado muchísimo en los países donde hay holando, que es la raza más usada para leche, no digo que no lo haya también con otras razas, pero en menor cantidad, son los quistes. La presentación de quistes es a partir de una falta de factores de crecimiento ováricos, que son muy importantes y que se han descubierto en los últimos años. Nuevamente la LH está en menor cantidad, los estrógenos también, y en muchos casos la progesterona, que es otra hormona esteroidea y que es la que regula también los ciclos sexuales, porque, digamos, a partir de que se produce la ovulación, luego de ella, la LH prácticamente llama a la progesterona para que ella mantenga su preñez, en el caso de que la vaca esté preñada, por supuesto. En estas vacas que con problemas nutricionales o metabólicos, tienen muchos problemas también de patas, son muy, su inmunidad es muy pobre directamente. Y también son muy pobres la calidad de los gametos, en el caso del ovocito, porque en este caso se han encontrado una gran coincidencia entre los NEFA, que son los ácidos grasos no saturados, que son ácidos grasos que son muy negativos para el ovocito. O sea, los acné o NEFA se ha visto que están en una proporción tan alta como más de un 40% en el líquido folicular que rodea al ovocito que en la misma sangre. Entonces las tasas de preñez directamente caen. Esto también se ha podido demostrar tomando ovocitos, ya sea fertilizándolos in vitro o directamente tomándolo de ciertas vacas que tienen problemas, eliminando los problemas que sufre en el folículo y pasándoselo directamente a transferirlo a vacas que estén en buenas condiciones corporales. En principio, el ovocito de vacas, digamos, de alta producción, que sufren el problema de la actuación de los ácidos grasos no esterificados, provoca alteraciones que actúan sobre el ovocito en sus primeros días después de la ovulación. Entonces se los toma ahí, se los fertiliza en otro lado y directamente se lo traspasa por trasplante embrionario a otras vacas. Una posterior, digamos, factor que es la incompetencia útero-placentaria. ¿Qué pasa con esto? O sea, es lo que origina la mortalidad embrionaria.
Y esto se ha notado mucho con el uso de los ecógrafos, en los cuales se hace hasta entre 28 días prácticamente, se suele hacer detección de preñez, y se ha visto que en ese momento hay preñeces que después, al día 42, cuando volvemos a hacer la ecografía, se han perdido. Y por supuesto, en algunos casos las vacas se alzan, como notamos muchas veces, que se han dado preñadas y a los pocos tiempos hay un periodo que es el de 6 a 7 semanas posparto, donde se llama de placentación, digamos un periodo muy peligroso para la pérdida embrionaria. En las vacas de alta producción esto es notable y se ha incrementado muchísimo en los últimos tiempos, debido por supuesto a esos factores que hablábamos, tan condicionados directamente por la menor condición corporal. Recopilando nuevamente lo que decía, la mayor producción da menor longevidad. Entre esos 4 factores, rápidamente, mastitis, acidosis, fertilidad, transición al parto, que es el periodo de transición, esos 4 elementos, yo agregaría varios más, pero son los que dan menor longevidad. Y es por eso que, y hay que reconocerlo, que cuando estuve en Estados Unidos, en la zona de California, tuve en las manos registros que hablaban de muy corta vida útil de los animales. En ese año, en la época de Reagan, prácticamente las vacas estaban en 0,8 a 1,2 partos o lactancias por vida útil. O sea, para nosotros eso es imposible de sostener. Directamente necesitamos que las vacas, aunque produzcan algo menos, que duren en el tiempo, porque la reposición del animal es muy costosa. Creo que eso debe pasar en casi toda Latinoamérica, supongo, y lo veremos después en las preguntas. Pero acá está bien claro la relación que hay, una correlación negativa entre la reproducción y los litros de leche que produce el animal en su pico de lactancia. Bueno, los resultados más visibles no son resultados más visibles, son los factores más notables, digamos. La ovulación y el anestro, la función ovárica normal en cíclicas, la pobre calidad de las gametas y los embriones, y la incompetencia útero-placenta que provoca mortalidad y abortos perinatales. Es lo que venía manifestando yo y están acá, digamos, un poco más resumidas o se pueden ver mejor. Bueno, temas que origina esa menor fertilidad han sido enunciados. Creo que no son los únicos, hay más, hay factores, porque al haber problemas en ovario, hay problemas en matriz. O sea, se dan retenciones de placenta, mucha mayor cantidad, se dan problemas de endometritis, metritis, endometritis. Entonces, toda una serie de factores. Inferir que lo que estamos viviendo a campo se da a nivel internacional, prácticamente a todo nivel, con la vaca de alta producción. Ahora bien, las medidas momentáneas, puse yo, y no son momentáneas, serían de momento para empezar a actuar, serían incrementar o usar toros de mayor fertilidad. El uso de toros de mayor fertilidad se hace fundamentalmente basándonos en que el semen que viene de extranjero, yo creo que esto hay que pedirlo también para el semen que se produce en el país, debe ser evaluado a través de la prueba de sus hijas, el DPR que se le llama, y que debe ser, digamos, el máximo posible. O sea, en las pruebas de genéticas, últimamente se ha ido los que tienen, digamos, un índice de selección que tenía alto nivel para producción, ahora eso lo han bajado un poquito y han bajado otros índices también y han subido lo que es vida útil y fertilidad. O sea, factores que a nosotros nos interesan porque no podemos, como no tenemos el gasto también que tienen ellos para mantener vacas, solamente lo tienen por supuesto algunos establecimientos muy de primer nivel de nuestro país o de los países respectivos, ellos necesitan, y esto me consta, porque también estando en Estados Unidos, me encontré con un colega uruguayo que me decía que él manejaba 4 tambos muy grandes, donde directamente tenía la obligación de que toda vaca que llegaba a los 150 días estaba menos de 25 litros y no estaba preñada, tenía que eliminarla. Fíjense ustedes qué grande que es, digamos, el manejo de ellos, grande en cuanto a, digamos, diferente al nuestro, porque ellos tienen un sistema donde la vaca que está ahí ya, digamos, con algún tipo de problemita, que 150 días
en cualquier rodeo se dan vacas de 150 días, no preñadas todavía, y que están en menos de 25 litros, no la podemos vender. Porque a veces esa vaca es una vaca que después nos va a producir muchísimo más, y que va a tener otros partos. Entonces, eso es lo que relacionado con el tema de la fertilidad en inseminación con toros de mayor vida útil. También las mejoras que yo puse ahí como momentáneas y que son más que momentáneas, son, digamos, lo que podemos hacer para solucionar estos problemas. Tenemos la inseminación artificial a tiempo fijo. Esa inseminación artificial a tiempo fijo, que prácticamente se ha, digamos, utilizado, se está utilizando en todo el mundo en gran escala, tiene sus ciertos inconvenientes, o por lo menos tiene algunos puntos que estamos tratando de solucionar. Sinceramente, con la práctica de la misma, hemos visto que hay directamente, inseminamos prácticamente a los 3 días, a las 72 horas como máximo, de haber aplicado la prostaglandina. Pero ¿qué sucede? El pico de LH, que también colabora la prostaglandina, se extiende entre las 60 y las 120 horas posteriores. O sea que el plazo para inseminarla sería más amplio, y por eso estamos tratando de determinar a ciencia cierta cuáles son las mejores horas como para inseminar. Lo estamos haciendo ahora 72 horas, pero hay de 60 a 120 horas hay posibilidades de que se puedan mejorar los resultados de la inseminación artificial a tiempo fijo, que tiene una gran ventaja, que es que el índice de concepción no será tan alto, pero la cantidad de animales que se pueden preñar en un tiempo es superior, por supuesto, a la que detectamos en celo, hecho que trátase de evitar con este sistema. O sea, un gran nudo que tenemos ahí, que es la detección de celo, que necesita mucho personal y que necesita tiempo de detección, ya sea con aparatos electrónicos o directamente visuales, por supuesto. La otra es la inducción artificial de lactancias, que es un método que hemos usado y que estamos dando con un 70% de efectividad. Lamentablemente no podemos usar ciertas hormonas en este país, y entonces creo que los resultados podrían ser mejor si usáramos de entrada la hormona de la prolactina directamente. El trasplante embrionario es otra, digamos, posibilidad para mejorar los resultados de estas vacas en cuanto a fertilidad, de estas vacas que tienen problemas en el parto fundamentalmente o a partir del parto. El tratamiento de vacas post-inseminación, ese es un tema muy interesante porque realmente yo lo he venido haciendo casi toda mi vida profesional, mi vida como veterinario, porque realmente la IATF no existía en ese entonces, la transferencia embrionaria tampoco, vino después, y el tratamiento, bueno, se puede hacer en base a la GnRH, en base a lo que nosotros llamamos la HCG, que es la Human Chorion Gonadotrophin, que es la hormona de la orina de la mujer embarazada, y que realmente daba un gran resultado. Yo, incluso en el libro que he publicado, publiqué un trabajo que mostraba bien claro que los resultados con la HCG, la Human Chorion Gonadotrophina, que es muy difícil de conseguir, tiene ese problema, y cara, por lo menos para nosotros acá en Argentina, pero daba mejor resultado que lo que es la GnRH. De cualquier forma, la GnRH puede utilizarse la Human Chorion Gonadotrophin, y hay otros tratamientos en base a productos menos tradicionales. La progesterona misma, se pueden poner implantes, se pueden usar algún tipo de tratamiento con la gonadotrofina de equina, del suero equino, que también aparentemente no sería tanto post-inseminación esta, sino sería antes de la inseminación, y tiene un efecto foliculogénico, o sea, formador de nuevos folículos. Las dietas para mayor fertilidad son otro elemento. En realidad no hay demasiada experiencia, pero aparentemente se les llama nutracéuticos, o sea, dietas que son prácticamente como fármacos, porque permiten a partir de pequeñas cantidades incluidas en las raciones que produzcan buenos efectos en cuanto a fertilidad. Ahí están los famosos omega 3 y omega 6, que están recomendados también para el ser humano, el linoleico y el linolénico, que
prácticamente se dice que mejorarían. Por supuesto que todo esto, tanto los tratamientos como los anteriores, las sincronizaciones y resincronizaciones, todo esto está muy relacionado con el aspecto económico. El aspecto económico que creo que en todos los países es un dolor de cabeza para los que estamos en el tema de la leche. Y por supuesto los productores vemos que lamentablemente van casi abandonando en muchos la actividad porque realmente los números no les cierran y menos con los problemas climáticos que estamos teniendo. Y bueno, el manejo y control del rodeo es yo creo que esta es la medida que corresponde. O sea, el buen manejo en cuanto a nutrición y control de las variables, de todo lo que hace a un rodeo lechero, es algo que no tiene parangón, digamos, porque es la medida que se necesita para que, digamos, el manejo sea correcto. Las mejoras mayores, puse yo en algún momento aquí. Los reproductores, habría que tratar, o con el semen que usamos normalmente en inseminación, tratar de que sea con el menor inbreeding posible. Y yo que he tenido cabaña y he pasado por esa experiencia también, he visto que se han utilizado, o se vienen utilizando, en el Holstein fundamentalmente, líneas de sangre muy emparentadas. Y eso sabemos que acá en Argentina pasó incluso con otra raza, con el Shorton, que llegó un momento donde prácticamente las vacas casi no se preñaban porque había problemas de mucho entrecruzamiento. Era una raza un poco cerrada. Hace mucho tiempo que pasó esto, pero pasó. Entonces tenemos que tener cuidado y ya hay mucha gente que dice usen toros que sean lo más abiertos posible en cuanto a sus orígenes. El semen de los toros, bueno, eso es fundamental. Y aquí yo podría hacer un recuento de historias con relación a la evaluación del semen. He trabajado mucho en los centros de inseminación donde congelé semen durante 30 y pico de años. Y la fertilidad de los toros normalmente que uno suele, digamos, usar a nivel nacional, por decirlo de una manera, son muy superiores generalmente a los importados. Yo no he visto demasiados buenos sémenes o sémenes de que realmente uno pueda decir qué buen semen, qué gran. Normalmente el semen, especialmente los mejores toros, tienen una fertilidad, o mejor dicho, tienen una preparación ese semen que no va a tener normalmente tanta fertilidad como un semen quizás que produzcamos en el país. Lo tengo que decir porque realmente me ha pasado, lo he vivido con diferentes semen, se han quejado de mí los vendedores de semen, pero realmente no cumplían con las mínimas condiciones que deben tener el semen para ser útil para nosotros. El tema, estaba hablando del semen de los toros, buscarlos por fertilidad, por longevidad, por ubres. La ubre, fundamentalmente, una vaca sin ubre prácticamente no existe, o sea, no nos sirve para el tambo. De manera que el tema de la ubre, de calidad de ubre, sostenimiento de la ubre, ligamento, peso, colocación de pezones, todo lo que hace a un buen ordeño es para seleccionar con el mayor énfasis posible. El tamaño, otra de los temas, tamaño normal o menos. Yo creo que un gran daño le hemos hecho, porque yo he participado de cabañas, y realmente hemos buscado animales grandes, animales de excesivo tamaño, animales de una gran capacidad corporal, pero que directamente, en la mayoría de los casos, he visto que a la larga, tanto toros como vacas fundamentalmente, han sido de baja fertilidad, de menor fertilidad. No solamente porque producen muchos, sino porque directamente creo que debe haber algún tipo de hormonas que puedan estar relacionadas con el tamaño, el excesivo tamaño, y casualmente esa baja en lo que es su fertilidad. Y la facilidad del parto es algo que debe ser también buscado, porque renegar con el parto es algo muy malo, muy feo para la persona que está encargada de ese trabajo, porque muchas veces no se sabe en qué momento actuar. Yo soy de la idea que no hay que actuar tan apresuradamente y siempre, antes de tomarme un tiempo para realmente hacer el parto, revisar. Revisar al ternero cómo viene, la dilatación de la madre y todo eso que hace a que el parto sea lo más fácil posible. Y a raíz de eso también quiero comentar algo que viene después.
El calcio es fundamental para la vaca. El calcio y en vacas de alta producción ni hablemos, porque realmente el gasto que tienen a través de las lactancias es terrible. Y ese calcio es el que, tengan en cuenta que ese calcio es el que regula toda la actividad muscular del animal. Entonces, me ha pasado que directamente fui a atender un parto y terminé haciendo calcio. Y a través de 1 o 2 horas me avisan desde el campo, antes que vuelva a ir, que directamente la vaca ya había parido y ya estaba mucho mejor. Porque la vaca estaba prácticamente temblando, estaba con una hipocalcemia clínica. Sabemos que a nivel del parto tenemos una caída de calcio, fósforo, magnesio y otros minerales. Y esa caída del calcio es notable y en algunos casos da vaca caída o fiebre de leche, pero en otros casos no, da una hipocalcemia subclínica, que es la que, esa hipocalcemia subclínica es la que no notamos, pero es la que no deja parir, porque no hay fuerza suficiente en el animal. O sea, al perder esa tonicidad muscular que debe tener, por el calcio fundamentalmente, calcio fósforo más que nada, la vaca no pare, empieza a hacer fuerza y se debilita muchísimo, incluso a veces el ternero no sale, no puede, digamos, trabajar todas las hormonas y todo lo que es el aparato reproductor de la vaca, de modo que tenemos un animal que no puede hacer el parto y que tiene, por otra parte, gran relación con otro tema que también ha aumentado muchísimo, que es la retención de placenta. La retención de placenta es una de las cosas más negativas que le pueda suceder, una de las, digamos, de las variables más negativas que puede suceder a una vaca, porque prácticamente es un antecedente casi seguro de una futura metritis y endometritis. Entonces, la retención de placenta, que consideramos ya cada vez más cerca del parto, 12, 24 horas a lo sumo, debe tratarse como debe ser, y ya lo vamos a hacer el comentario en el momento que corresponda. El manejo, muy importante, en las lecheras y el servicio en vaquillonas lo puse como una cosa. Y otros factores que muchas veces olvidamos y que lamentablemente nos hacen nos traen un buen dolor de cabeza. Y que es muy sencillo, pero que tiene que hacerse. Y que tiene que hacerse bien y llevarse anotado como corresponde. La fichita, famosa fichita de tambo, yo soy enamorado de esa fichita de cartón, donde tiene las identificaciones y los hechos más importantes de la vaca, partos, inseminaciones, observaciones sobre alguna enfermedad o algo por el estilo, independiente de todas las anotaciones, o mejor dicho, aparte de la anotación que pueda llevarse por computadora o por otros sistemas de fichaje, creo que lo importante es también tenerlos en cuenta eso, y el uso de caravanas con los correspondientes tatuajes. Para mí el tatuaje es lo mejor que hay porque es la identificación del animal, imborrable e indeleble, problemas de enfermedades, reproducción, sanidad, o sea, todo eso como algo del estado corporal, de las patas y de las ubres. Al respecto, cuando hablo de patas, el tema de enfermedades podales ha aumentado muchísimo y cada vez tenemos que trabajar más con ese problema, porque he visto tambos relativamente grandes, donde hasta un 30% de las vaquillonas, más que nada, vaquillonas y vacas, pero más que nada vaquillonas, tuvieron que eliminar por no tratar como corresponde el problema de patas, con las lesiones de laminitis, con las lesiones de úlcera podal, de pododermatitis infecciosa o no, y realmente es un trabajo delicado, es un trabajo que requiere tener un potro para desvasar, como está por ahí en una foto que le he mostrado, y yo estaba trabajando con él, tener un potro para desvasado, porque se trabaja mucho más cómodo, por más que durante 15, 20 años trabajé con las vacas en el suelo, y bueno, lo pagué con problemas lumbares, pero realmente, por eso, para no entrar en ese tipo de problemas, traten de tener un potro de desvasado, y creo que van a hacer mucho bien al productor y a la gente que tiene vacas, por supuesto. Como resumen de todo esto, ustedes ven que aquí hay muchas variables, hay muchas, el problema de la fertilidad no se acaba con solucionar un problema, ni otro. E incluso a veces pensamos en cosas demasiado complejas,
cuando los problemas están en el control, en el manejo, en cosas que ya están en el establecimiento. Al respecto hay factores como el efecto rodeo, que se suele llamar, donde directamente establecimientos que por algún motivo, que a veces descubrimos y otras veces quedamos ahí, pero tenemos que luchar contra ellos, hay una fertilidad que es, digamos, baja, que no podemos solucionar así nomás. A veces nos lleva años y me ha pasado de que he visto que errores elementales, ya sea en la detección de celos, ya sea en la anotación de los mismos, ya sea en la inseminación misma, o sea, la técnica de inseminación tiene que ser, digamos, con personas muy responsables y con personas que le amen el trabajo, porque si no directamente es algo que puede estar ocasionando otros problemas. Eh, eh, no sé si hay alguna otra pregunta alguna pregunta que quieran hacerme sobre estos temas, si no estaría más o menos presentado apenas el problema de la subfertilidad en las vacas lecheras de alta producción. Bueno, transición. Me pregunta sobre la transición, que es el momento fundamental para la vaca lechera de alta producción. Para todas las vacas, pero directamente las vacas exigidas, estresadas. El momento de transición son 20 días, 30 días antes del parto y otro tanto después del parto. El uso de sales aniónicos es una buena opción para administrar, sin ninguna duda. El uso de las sales aniónicas favorece ¿cómo se llama? El consumo, mejor dicho, evita los problemas de hipocalcemia. Por supuesto que no son la panacea total, pero directamente favorecen en mucho que haya menos cantidad de vacas con problemas de calcio. Y creo que a veces no son muy palatables y eso hace que mucha gente no las deje de usar fundamentalmente, pero creo que es un error. Las sales aniónicas son interesantes, usarlas de buena calidad y rinden, por supuesto. Acá tengo de Ricardo Mesa. Generalmente las vacas de alta producción tienen alimentación con altos niveles de materia seca. Un factor de falla reproductiva tendría que ver con el metabolismo de estrógenos y progesterona a nivel hepático. Sí, indudablemente. ¿Qué opina de estas vacas? En estas vacas generar un cuerpo lúteo accesorio. Bueno, eso es lo que hace precisamente, y que yo más o menos expliqué algo, la GnRH y la Human Chorion Gonadotrophina, que es el generar poniéndolas después de que la vaca ha sido inseminada, a diferentes días, según los autores, entre 8 y 15 días, a veces se pueden hacer con la misma inseminación, esos crean una segunda ovulación que su cuerpo lúteo puede ayudar al cuerpo lúteo original de la preñez que se está generando. O sea, que ese tipo de hormonas que provocan una ovulación nueva es el mecanismo de acción, y yo lo he usado y creo que es interesante porque no en todos los animales, pero en alto porcentaje son positivas. Acá por ahí hay una pregunta de arriba que me parece interesante. Para evitar el problema de hipocalcemia hay que someter sales de 6% de calcio en el periodo de transición. Sí, yo sinceramente le digo que he hablado de 1,2% de calcio, porque ojo que también no hay que adormecer a la actividad propia que tiene el animal en cuanto al calcio, en base a las paratormona, en base a la atracción de calcio que hace de los huesos, que eso también es un problema, digamos, ponerle demasiada cantidad de calcio me parece que hay que ver sobre sales de 6% de calcio, no sé si se refiere a la concentración final o a una parte. Sino que aquí en Argentina no suplementan con sales mineralizadas. O sea, yo soy de Colombia, pero vivo en Argentina. Es probable. Realmente eso de que me dice este amigo, Leiber Ramírez Puente, es cierto. En general, en Argentina durante mucho tiempo se usó pastoreos tiernos
y directamente las vacas caían como moscas, por decirlo así. O sea, la mineralización con calcio es una cosa que directamente nos ha costado mucho, creo. Los escucho en Hereford, Texas. Bueno, es un placer. Este, donde brindan sal común y sal marina y los animales no tienen problema. Bueno, en buena hora. Nosotros, ojo, que yo le puedo contar experiencias que he tenido en provincias como Corrientes, donde hay que usar gran cantidad de sales minerales en base fundamentalmente a la deficiencia que tienen de fósforo ellos. Entonces, de acuerdo a las regiones, yo estoy hablando de una provincia, fundamentalmente, o de dos provincias, Santa Fe y Córdoba, que son las que he recorrido prácticamente siempre, y la sal común y la sal marina no se usan, pero no quitamos de que haya lugares donde realmente las aguas sean muy dulces, muy libres de minerales, y haya que suplementar con esas sales. Me pregunta Melissa Pachacanma Moreno, solamente es por mal manejo entonces, o sea, creo que yo en algún momento hice mucho hincapié en el tema del manejo. Realmente el mal manejo es un factor, es uno de los factores que a veces puede llegar a ser muy importante. Porque aquí en Argentina está lloviendo mucho y los suelos están muy inundados, me dice Leiber Ramírez. Exactamente, sí, eso es cierto, por supuesto. ¿Qué opina de la adición de sales aniónicas en la alimentación durante el periodo de transición? Totalmente de acuerdo, ya lo dije. El uso de sales aniónicas es una buena opción para administrar, sí. Ricardo Mesa, generalmente las vacas de alta producción tienen alimentación con altos niveles de materia seca. Un factor de falla reproductiva tendría que ver con el metabolismo de estrógeno y progesterona. Totalmente de acuerdo. A nivel hepático, el problema del metabolismo del estrógeno y la progesterona, sí, se origina problemas en el hígado. Todos los metabolitos, con ese término nuevo que llamamos homeorexis, homeostasis, según el caso, pasan por el hígado. Pero el problema lo sufren, tanto el estrógeno como la progesterona, el ovario. Terminan, digamos, afectando el ovario. Bueno, ¿qué opinan de estas vacas? Generar un cuerpo lúteo accesorio, sin ninguna duda dije que es interesante, y lo he practicado mucho. En manejo de praderas, en época de lluvia siempre aparecen los problemas podales. Miren, sinceramente yo en una oportunidad, y estaba poco de recibido, estuve en establecimientos de una zona de Córdoba donde el suelo es más arenoso y en esa época había sequías, como sabía ver en otras épocas, y había tantos o más problemas podales en los tambos como los tenemos en esta zona que es más húmeda. Las sales aniónicas, o sea que la lluvia en las vacas que tienen problemas podales se transmita más porque el medio ambiente y el barro que van pisando permanentemente lo difundan más, los problemas del contagio y demás. Al respecto voy a comentar algo. Directamente estoy de acuerdo que, digamos, cuando hay barro es más transmisible, pero lo que a mí me anduvo muy bien fue una autovacuna, que suelo usarlo, he usado autovacunas en varios casos, y las autovacunas obtenidas como corresponde, porque el laboratorio que yo conocía y tenía relación, me preparó las autovacunas con los microbios los muchos microbios que actúan en los problemas podales, me permitió por lo menos tener una gran mejora. Pero lamentablemente después me dijeron, no, las autovacunas están prohibidas, nos han prohibido porque directamente tienen que ser stock vacunas, o sea, vacunas que SENASA registre, controle y toda la historia. O sea que dejé de usarlas y las que hago, las hago por mi cuenta para establecimientos que atiendo y que directamente me lo permitió esto, el estudio de bacteriología que hice, de manera que puedo preparar vacunas y usarlas, por supuesto, sin que difundirlo por todos lados. ¿Cómo influye NEFA en la subfertilidad? Bueno, ¿cómo una acidosis puede afectar la subproducción? Sí, indudablemente que uno de los factores que veníamos hablando es que al generarse tantos ácidos grasos no esterificados y alterarse todo el mecanismo del metabolismo, lo que termina siendo es una acidosis, porque está el ácido beta-hidroxibutírico, están otro tipo de ácidos que también, aparte de los ácidos normales en el rumen, que directamente bajan o sea, al haber un mal metabolismo, se va el metabolismo hacia
digamos, una parte de lo que es el ciclo de Krebs y toda esa gran estructura que está montada para que el animal produzca bien, pero que llevan hacia la acidosis. Y la acidosis es un tema muy serio que puede directamente matar al animal o afectarlo para toda su producción. ¿Cómo influye el NEFA en su fertilidad? Yo lo he dicho que el NEFA, los ácidos grasos no esterificados, afectan fundamentalmente al folículo. En el líquido folicular aumentan mucha mayor cantidad que en sangre y afectan al ovocito, en el mismo folículo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en una retención de placenta? Sinceramente, el tratamiento más adecuado es, por empezar, que ser conservador en cuanto a la placenta. No tirar, no tironear, porque eso es lo peor que puede pasar, como en una época se supo hacer. Y creo que manejar los elementos, digamos, farmacéuticos que tengamos a mano para que la matriz tenga más tonicidad, favoreciéndola con calcios, con minerales, y aparte de eso, haciendo, si es necesario, antibióticos, se puede usar prostaglandinas y se puede, o se ha usado mucho también los estrógenos, con el cuidado necesario de no utilizarlos en demasía para no provocar quistes. No una acidosis puede afectar la subproducción. Sí, eso ya está contestado. Doctor, los calores ocelos silenciosos no los vemos fácil. ¿Cómo se pueden mejorar? Muchas gracias. Bueno, los calores ocelos silenciosos es el falso anestro que se suele llamar, y que realmente han afectado muchísimo y por eso se ha ido a las IATF. Pero realmente a mí me parece que uno de los temas que sería importante, aunque no se haga IATF, o sea, inseminación a tiempo fijo, por lo menos generar un cuerpo lúteo a través de un dispositivo que se pone en vagina y luego usar prostaglandinas. O sea, cuando uno trata de, usando progesterona en determinado momento o GnRH, y provoca una ovulación, luego aparece el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo lo podemos detectar tranquilamente digamos, por test rectal y directamente sobre ese cuerpo lúteo que tiene que generarse. Ojo, ahí está el problema. Tengamos en cuenta que el cuerpo lúteo prácticamente ocupa gran parte, prácticamente 15, 16 días del ciclo de los 21 son del cuerpo lúteo, o sea, de la progesterona. Y tiene que generarse un cuerpo lúteo, y sobre ese cuerpo lúteo, aplicando prostaglandinas, van a mejorar mucho el tema de los celos o calores silenciosos. A nivel ovárico, ¿qué cambios químicos hormonales suceden en vacas de alta producción que ocasionan a nivel ovárico? Bueno, yo estuve comentando qué cambios químicos. Bueno, la aparición de los NEFA, la aparición de alteraciones que hacen que los ciclos no se den, o sea, hay menor estrógeno, hay menor progesterona, que son las dos hormonas prácticamente fundamentales para un ciclo. Se ha visto ahora con el IATF y con todos esos tratamientos nuevos, los estrógenos y la progesterona son fundamentales. Y no hablemos de, bueno, estamos hablando a nivel ovárico, ya me iba a ir a la hipófisis, donde sabemos que hay hormonas que vienen de la hipófisis y que son las que regulan también las concentraciones o las presencias de los estrógenos y la progesterona. A nivel ovárico, el cambio que sucede en vacas de alta producción que ocasionan su fertilidad. Yo creo que eso ya le está hablando. O sea, en general hay una alteración de casi todas las hormonas. Y prácticamente como la hormona, y como su nombre lo dice en griego, es yo manejo, yo domino, directa y a distancia, un poco como quien dice, el tema de las hormonas que están en la hipófisis, hipotálamo, hipófisis, directamente al descontrolarse esas hormonas por esas alteraciones en las proteínas y en el metabolismo total, se altera todo prácticamente, fundamentalmente el ovario. Doctor, buenas noches. Quisiera preguntar por qué hay vacas de alta producción que no se preñan en varias oportunidades. Bueno, eso, amigo, es lo que más pasa, lo que más sufrimos. Y no se preñan porque hay diferentes motivos. O sea, lo fundamental es revisar, y esa es otra cosa que se me estaba pasando. Creo que lo que corresponde para pensar en una fertilidad medianamente buena en un establecimiento, el tema de revisaciones quincenales o de acuerdo al tamaño del rodeo, por supuesto, a la disponibilidad del propietario y demás, yo aconsejo que se revise cada 15 días
una vez al mes por lo menos, para revisar todas las vacas que estén vacías, todas las que pudieran estar preñadas, todas las vacas con problemas en el parto, o que directamente han parido, incluso sin pasarse de vuelta, porque me ha sucedido que en una oportunidad estaba atendiendo un rodeo donde otro colega hacía la parte clínica. El rodeo estaba muy lejos y yo iba una vez al mes. Y en determinado momento me di cuenta de que había algo anormal en ese rodeo, porque el colega que hacía la parte clínica también hacía la revisación del posparto temprano, o sea, lo hacía a los 7 días, cosa que yo, si no hay problemas, casi lo evitaría y me iría hacia los 25 o 35 días. Con revisaciones periódicas, por supuesto, puedo hacerlo más temprano. Y aparte todas las vacas no están paridas al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Este colega se había dedicado a hacer demasiados lavajes, a mi entender. Entonces, a revisar y hacer lavajes. Entonces, y las vacas volvían a revisarse y volvían a hacerse lavajes. Y planteé la posibilidad de parar un poquito con ese tipo de tratamientos. Y realmente el rodeo empezó a cambiar 100%. Eso es una experiencia lamentable para comentar de un colega que hacía lo mejor que podía, pero que estaba metiendo prácticamente, haciendo esa irritación y introducción de productos en la matriz, que lo que hacían era generar nuevas endometritis. Buenas noches, Samuel Lipa dice, quisiera preguntar por qué hay vacas de alta producción que no se preñan en varias oportunidades. Bueno, yo creo que hacer las revisaciones periódicas, atender las vacas como corresponde, usar todo el arsenal terapéutico que hay muchísimo en todos los países, menos acá en una época por lo menos, pero bueno, Elvis Muchaipiña Basaldúa, doctor, buenas noches, ¿tiene alguna experiencia con la utilización de propilenglicol en el preparto? No, pero tengo entendido que el propilenglicol anda muy bien porque genera raciones que aumentan la glucosa y la insulina. Y esos digamos, dos productos lo que hacen es engañar un poco a la vaca en cuanto a que tienen, digamos, mejor nutrición, mejor metabolismo. La engañan y no la engañan, por supuesto, porque eso son los nutracéuticos que se les llama, o sea, productos que se dan por boca, pero que hacen como de fármacos y favorecen digamos, la mejor fertilidad. Doctor, una pregunta, me integro un poco tarde. ¿Qué recomienda usted con el tratamiento previo a entradas de invierno, que es cuando tenemos más afecciones podales? Yo le diría sinceramente que lo que recomiendo es tratar a las afecciones podales. O sea, revisarlas, tratarlas con en el potro de desvase y ver ahí cuál es el problema. Porque normalmente son afecciones que tienen cura. Ojo que hemos también usado mucho en una época, cuando, digamos, la afección podal está tan tomada, cuando el animal sufre de dolores que no se levanta prácticamente, hemos procedido a la amputación de dedo. La amputación de dedo es una buena medida, hay que secar la vaca, hay que directamente tenerla en un lugar bien acondicionado, y le puedo asegurar que es interesante cuando se produce ese gran absceso que les provoca fuertísimos dolores y, digamos, muchas de esas vacas volvieron a parir 2 o 3 veces. O sea, realmente bien hecho el tratamiento de las afecciones podales, de la amputación. La cura es en base a cómo se curan todas las heridas. O sea, hay que limpiar, hay que, digamos, sacar todo el material pútrido o en mal estado y proceder a un vendaje que se hace con sulfato de cobre, que se hace con cremas cicatrizantes, que se hace con terramicina. Con muchos productos se puede hacer una cura como corresponde, y lo ideal es volver a los 15 días, aunque se haya caído el vendaje, volver a hacer otro vendaje, y así se recuperan muchas vacas que de otra forma se pierden totalmente. Y si no se pierden, lo que es igual es que directamente, si no se mandan a frigorífico, directamente esas vacas no se alzan por meses y meses, porque realmente el dolor que provocan, la liberación de sustancias del estrés que provoca el dolor, hace que los ovarios se anulen totalmente, y ahí el anestro y la ovulación es permanente prácticamente, hasta otra lactancia o hasta otro momento, si no, incluso si no la tratan, no la mejoran. Ahora se está usando mucho, ya hace tiempo, se está usando la tirosina, que creo que es uno de los mejores productos para los problemas podales, cuando directamente el desvasado no ha concluido en buena forma.
Propilenglicol y Calfón Energía juntos, súper buen equipo para retención de placenta y vacas caídas. Propilenglicol, ya les digo, creo que es una... Y Calfón Energía, no sé, pero debe ser un producto que tiene calcio, fósforo y quizás energía, y creo que es una buena, puede ser una muy buena, no lo conozco el Calfón Energía, pero creo que puede ser una buena opción. Doctor, no tengo muy claro, cuando hablas de fertilidad del toro, ¿es sobre calidad espermática? ¿Hay un gen que se evalúa para tener toros más fértiles? Eh, Cuando hablas de fertilidad del toro, eso de, sí, la fertilidad del toro por un lado y la fertilidad de las hijas del toro, la prueba de fertilidad de las hijas del toro, DPR se llama eso, y que es la calidad espermática, pero fundamentalmente lo que me estoy refiriendo más que nada es de usar semen de buena calidad, de la mejor calidad posible, y también usar toros que den mejores fertilidad en sus hijas, la prueba de las hijas que se le llama. Entonces a eso me estoy refiriendo. ¿Hay un gen que se evalúa para tener toros más fértiles? No, no, pero también la elección de toros, bueno, sobre eso ahí podría contar muchísimo, porque realmente se han traído al país toros que eran hipoplásicos testiculares. Tenían hipoplasia testicular y sus hijos lo manifestaron también en alto porcentaje. O sea que a partir de eso hice un trabajo de testimetría que puse en mi libro de vacas lecheras, reproducción en vacas lecheras, porque realmente una cabaña, eran 3 cabañas que trajeron un toro excepcional, de 1.400 kilos a los 16 meses. Una cosa, un hijo de Elevation, que ya Elevation tenía sus problemas de fertilidad. Ese toro, un hijo de Elevation que ganó en todas las exposiciones, todo, pero que se notaba que tenía hipoplasia. Bueno, él la manifestó en parte y sus hijos la replicaron en gran medida. De una pregunta, ¿y por qué cuando el médico dice que hay cuerpo lúteo y se inyecta prostaglandina no viene celo? No sé a qué se refiere, que por qué cuando el médico dice que hay cuerpo lúteo, cuando hay cuerpo lúteo y se inyecta prostaglandina no viene celo. Yo creo que lo que corresponde es que en 72 horas en vaca lechera, ojo, hay vacas que no van a responder, no todas responden, eso también hay que aclararlo, pero un 70-80% responden si hay cuerpo lúteo. No es un cuerpo lúteo quístico, ni es un cuerpo lúteo con otros problemas como suele haber y que ya vamos a ver cuando venga digamos, las revisaciones de las vacas y los diferentes tipos de quistes y alteraciones del ovario o del cuerpo lúteo. Pero directamente, si no tiene celo, hay que seguir investigando a ver qué pasa con esa matriz y ojo que muchas veces estamos tratando un problema. Normalmente no hay cuerpo lúteo cuando hay endometritis, pero puede haberlo y tenemos que tener en cuenta esa relación e interrelación que hay tan cercana entre los ovarios, el cuerpo lúteo y la matriz. Si tenemos una endometritis hay que tratar la endometritis también. Linares Cubas, ¿cuál es la mejor alimentación para vacas en transición? Sinceramente yo no trabajo en alimentación, trabajo con nutricionistas, pero creo que una alimentación variada y directamente habría que preguntarse también si estamos usando pastoreos y digamos, le agregamos otras cosas. Hoy en día se ha ido mucho al mixer, las raciones mezcladas, y por eso le digo que yo no soy el más indicado en opinar sobre raciones, porque no estoy tanto en ese tema, sino que dejo que los nutricionistas, los que hacen nutrición de vacas, digamos, le den las raciones o le den las raciones a la gente que está trabajando con ese tema, que son los que preparan los mixer y esas cosas, esas raciones mezcladas de hoy en día. Pero hay otra gente que también ha usado durante muchos años el pastoreo, que era lo más económico y natural posible, y después le agregaba, por ejemplo, un balanceado, ahí le doy un dato, balanceado del 16% de proteína para vacas lecheras, que incluso en transición se puede bajar un poquito la proteína, y una total de nutrición digestible del 75% o algo así. Entonces, pero le digo, no soy quien para hablar de cómo se llama, de la alimentación. ¿Es cierto que las sales aniónicas influyen más en la cetosis y cojeras? Aparentemente sí, aparentemente habría una ayuda de las sales aniónicas para evitar cetosis y cojeras. Doctor, si entendí, las vacas de buena producción pueden ser buenas donantes, pero se recomendaría fertilizar esos ovocitos colectores in vitro y transferir animales de mejor condición. Por supuesto, y es la demostración eso, de que el ovocito sufre en las vacas que han tenido estrés de posparto,
sufren mucho las alteraciones que están en su líquido folicular que los rodea, y una posibilidad sería esa. Ojo que no es fácil, ni es tan económica, ni es para hacer en cualquier lugar, pero por supuesto está. ¿Qué tratamiento nos recomienda para poder evitar una hipocalcemia en vacas preñadas? En general lo que se usa es el propionato de calcio, es una de las cosas que acá no se está consiguiendo, pero que realmente en una época se usaba y andaba bastante bien para evitar una hipocalcemia. Otro tema, bueno, yo uso productos que tienen alta concentración de calcio fósforo, y directamente es un calcio especial que directamente el profesor Capaul, que fue un gran profesor de la Facultad de Buenos Aires, había preparado y lo vendía, por supuesto, y se sigue vendiendo, y nos da buen resultado, pero no es tampoco una cosa de decir, hago eso y no me quedo dormido, o sigo utilizando alimentos que realmente no favorezcan una buena dosis de calcio. Una pregunta: ¿cómo tratar la vaca con quistes o cuerpo lúteo persistente previamente detectados por palpación o ecografía? ¿Cómo tratar la vaca con quistes? Yo sigo insistiendo que la hormona coriongonadotrofina es la mejor. Y después viene la GnRH. Y la GnRH la suelo usar y repetir a la hora. Es un tip, como le suelen llamar los americanos, que me dieron en Inglaterra y que directamente creo que anda bastante bien. O sea, mejora mucho los resultados de la GnRH para digamos, los quistes o cuerpos lúteo-quísticos, cuerpos lúteos persistentes. Pero la hormona de elección para mí es la coriongonadotrofina humana. Buenas noches, doctor. ¿Por qué sucede que en ranchos lecheros a las vacas llegan a inseminar al cuarto o quinto parto con semen de diferentes razas? Ejemplo, en vez de seguir utilizando semen provenientes de toros raza Holstein, cambian a otra raza. Un ejemplo, Angus, lo he visto en ranchos del oeste de Querétaro e Hidalgo. Puede que se debe a una posible inmunidad genética. Yo creo que, no sé por qué inseminan el cuarto o quinto parto con semen. Yo creo que lo que sí, y el otro día apareció, creo que por ahí algo, de la relación del tamaño del útero con la fertilidad. Las vacas, a medida que se van poniendo grandes, tienen úteros más grandes, el semen sigue siendo de la misma cantidad en centímetros cúbicos o milímetros cúbicos, y el hecho de inseminar con otra raza a esa edad, a esa altura, puede ser que quieran favorecer digamos, más que una inmunidad genética, evitar, digamos, el inbreeding, y que, digamos, al hacer un cruzamiento de ese tipo, favorezcan la fertilidad. Yo no lo he hecho ni lo he escuchado, por eso no puedo opinar, así que directamente lamento no poder contestarle en este momento eso. Pero puede ser, ya le digo, o que directamente haya toros de otras razas que tengan mejor calidad, que también puede ser, directamente puede ser. Incluso ahí, usando Angus, por ejemplo, Angus tiene mucha más facilidad de parto también, ¿no? Entonces puede ser que esas vacas, que ya vienen con muchos partos, son bastante baqueteadas, como le decimos aquí, tengan un mejor resultado con una cruza que no con un tremendo ternero holando, que a veces nos da bastante trabajo sacar. El suministro de calcio antes del parto para animales que tengan un no historial en fiebre de leche es perjudicial. No. Ya le digo, yo uso unos calcios que preparaba un doctor que conocía muchísimo de farmacología. Preparaba precisamente para caballos de carrera y todas esas cosas. Era una biblioteca en cuanto al conocimiento de productos. Y sigo usando el 2040 de ese laboratorio de Capaul, se llama en Argentina, y el 1530 o el fósforo 1530, que es del mismo laboratorio y que realmente me da buen resultado. No puedo decir, suministrar calcio hay que hacerlo antes del parto, pero no hay que excederse. O sea, podría ser, o mejor dicho, yo lo que hago es al secado una dosis de 20 centímetros de cada uno de estos minerales, y 20 centímetros prácticamente 15 días antes, cuando se hacen, son las fechas cuando se hacen también las vacunas, las diferentes vacunas para los terneros, para dar inmunidad a los terneros y todas esas cosas, ¿no? El suministro de calcio. No necesariamente las vacas donde mayor producción dentro de un cohorte son los que tienen peor reproducción. No necesariamente las vacas de mayor producción dentro de un cohorte son las que tienen peor reproducción. Sí, eso ha sido demostrado y ha sido usado como un elemento para contrarrestar a los que sostenemos que hay menor
hay una subfertilidad en las vacas de alta producción, pero las excepciones también hacen a la regla. O sea que, exactamente, como usted bien dice, no necesariamente las de mayor producción son las que tienen peor reproducción. Incluso más, tengamos en cuenta que, y eso me lo olvidé antes, de que los que sostienen que es por no un buen manejo adecuado para la alta producción, es por eso que hay problemas de fertilidad, ellos sostienen de que genéticamente la vaca Holstein no es cierto que estén condicionadas por esa mayor producción, porque en las vaquillonas siguen teniendo ese 65-70% casi de fertilidad, contra el 30-40% que pueden tener las vacas. Pero directamente yo creo que las evidencias son bien contundentes en cuanto a que en la tendencia general, que es lo que es importante para tener en cuenta, es que a mayor producción es como manejar un Fórmula 1 directamente con materiales que no corresponden, que también eso es, o sea, lo reconozco, o sea, no estamos proporcionando quizás en gran medida los elementos nutricionales que debería, y el manejo de ellos y de todo el manejo de vacas que genéticamente son altísimas en producción, pero que acá producen, y producen mucho, por supuesto hemos duplicado prácticamente, hemos levantado muchísimo las producciones, pero la parte de fertilidad con los ovarios y con la matriz y todo ubres y demás, y patas, no han sido mejorados o han sido perjudicados, como quien dice. Hablando de IATF, ¿qué porcentaje se debería tener en la primera inseminación? Pues hay unas que vuelven a repetir. Bueno, desde 30%, 25% a 70%, hay todos los resultados sabidos y por haber. Según el hato, según el tiempo, según digamos, de los inseminadores, de todo. Por ahí dicen 1,6%. Y a veces ha pasado también. Creo que a veces ha pasado, por lo menos en sus comienzos. Adolfo Suárez dice que 1,6% tuvo en IATF. Creo que es muy mal resultado, malísimo. Pero bueno, siempre hay que empezar para poder ir progresando. Nunca se parte de 100% ni de 50%. Siempre hay que hablar 30-40%, yo creo que es digamos, aceptable. ¿Cómo afectan las citoquinas en la fertilidad de las vacas? Bueno, aparentemente se liberan con los casos de mastitis, metritis y demás. Las citoquinas son parte de un fenómeno inmunitario y aparentemente actuarían sobre los anticuerpos humorales y los anticuerpos de tejidos. Pero lo que se ha visto es que hay menos polimorfos nucleares, menos linfocitos, menos monocitos, entre otros. ¿Cómo reducir los celos silenciosos? Bueno, creo que ya lo había explicado eso, de que haciendo una sincronización con progesterona y prostaglandina, se pueden conseguir levantar la parte reproductiva. ¿Cómo reducir los celos silenciosos? Sí, ese era el caso de los celos silenciosos, que muchas veces esos celos silenciosos directamente suelen ser celos de noche, celos nocturnos, que habría que ver bien si son silenciosos o directamente no hay buena observación. Que sí está, por supuesto, bien notable, yo diría que esos celos silenciosos son o silentes, como se les suele llamar, son normales, o sea, pasan, o sea, la vaca de tambo muy productora tiene celos de noche, en muchos casos, que duran muy pocas horas, especialmente en épocas de verano, y directamente no son detectadas, digamos, tienen 2 o 3 saltos, le dan a otras vacas y se termina el celo, o no se ve más nada. Para mejorar el porcentaje de reproducción en el hato, ¿no sería bueno utilizar genética diferente con Bos indicus? Es posible. Yo no trabajo con Bos indicus, pero realmente reconozco que todo lo que sea para mejorar el vigor híbrido que da una cruza así, indudablemente que va a ser más fértil, que incluso se usa mucho la vaca cruza, la vaquillona cruza, para utilizarla como receptora de embriones en transferencia embrionaria, así que porque tiene más fertilidad. En las vacas de alta producción, ¿a qué tiempo es recomendable realizar la inseminación? Y yo diría que por lo menos 70, 90, 100 días. 70, a partir de 60, 70 días, antes de eso no conviene. No conviene en ningún sentido porque acorta lactancias, si está con una vaca de alta producción, que queda preñada, por supuesto, y aparte que hay muchos casos de endometritis que no son observados y que realmente actúan en ese caso evitando la preñez. ¿Qué tanto pueden afectar las fitohormonas de la torta de soja en la presentación de celo? Y las fitohormonas, creo que se refiere a las que tienen estrógenos. Si es así, es directamente, yo he notado que
en muchos casos en ciertos pastoreos y ciertas raciones tienen muchos estrógenos y los tréboles blancos, sin ir más lejos, y realmente producen manifestación de ubre muy temprano en la vaquillona y después para preñarla es muy difícil. Entonces, en el caso de retención de placenta, para que retome el ciclo estral, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? La retención de placenta, yo creo que ya a esa altura, digamos, para que la vaca entre en celo, ahí había un poco una especie de no coincidencia, por decirlo así, porque la retención de placenta no puede estar mucho tiempo en el animal, so pena de provocar muchos otros, como metritis, endometritis y demás. Y para que retome el ciclo estral, usando productos como las prostaglandinas, como el estrógeno, en condiciones moderadas, usted va a tener el retorno al ciclo estral. Yo no sé si al ciclo estral o a la presentación de celo, que es otra cosa diferente, porque el ciclo estral sería ya todo el proceso que lleva hacia la ovulación, y que eso ya es más difícil que se dé en una época donde pueda haber retención de placenta. Eso hay que pensarlo más allá, hacia los 60, 70 días, como decía antes, ¿no? ¿Cómo sería adecuado intervenir una vaca después del parto? ¿Hasta qué tiempo se debe esperar a que presente celo? Eso depende mucho del periodo de espera voluntario que se le llama, pero que normalmente se fija en la vaca de buena producción en 60, 70 días en adelante. Menos de eso es antes de intervenir, sí. O sea, si hay revisaciones periódicas, donde hay cuerpo lúteo hay que hacer prostaglandina. Yo soy partidario de eso y creo que eso mejora, no en todas las vacas, pero una buena cantidad presentan celo. La sobrealimentación, por ejemplo, con grasas bypass, ¿afectaría a la reproducción? Es una respuesta que me es difícil contestar, sinceramente, porque no he trabajado mucho con grasas bypass y no sé qué resultado. Aparentemente yo he leído libros o he visto trabajos donde hablan de que a favor de esas grasas bypass, pero creo que las grasas que aparentemente son las no saturadas, el ácido linoleico y linolénico, el omega 3 y el omega 6, las que mejor andarían. No sé si esas grasas bypass contemplarían a estas. Problemas podales se pueden prevenir utilizando baños con formol y yodo en los tapetes o piscinas lavapatas antes de entrar a la zona de ordeño. Sí, eso es algo que se suele usar mucho. El formol está prohibido aquí porque dicen que es cancerígeno. El yodo yo lo uso más vale para otras cosas, pero puede ser también. Y hay productos acá, hay productos que elaboran laboratorios reconocidos, Podocur se llama uno de ellos, y que realmente da muy buen resultado. Es caro, lo que pasa es que es caro, pero también usándolo periódicamente nos da muy buen resultado. Gracias, doctor, excelente conferencia, muchas gracias por la exposición, muchas gracias, doctor, por la charla, gracias por las ideas compartidas, muchísimas gracias a ustedes que han tenido la amabilidad de escucharme. Acá me preguntan cómo adquirir su libro en Colombia. Creo que el laboratorio que lo produjo el libro es el laboratorio Río de Janeiro de los hermanos Alignani en Santa Fe. Me dijo que había dejado muchos o se habían distribuido mucho en Ecuador, pero voy a tratar de ver de qué forma le puedo decir en una próxima charla que usted pueda llegar a tener el libro en alguna forma. Y gran parte de mi experiencia está relatada en ese libro. Nuevamente agradecerle por esa intención.